Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a un episodio más de su programa La Voz del Islam. Este programa que tiene por objeto presentarle a usted lo que es el Islam de boca de los mismos musulmanes, cuáles son los fundamentos del Islam, cuál es su cultura, cuál es su aporte a la humanidad. Nos acompaña hoy, como siempre, el profesor Israel. Le damos la bienvenida. Assalamu alaikum, profesor. ¿Cómo está usted? Aleikum salam, Sheisa, y gracias por estar una vez más con la voz del Islam. Muy bien. Continuamos entonces. Hoy queremos hablarles de un tema que es muy complejo, ¿sí? Si antes hemos tenido un tema complicado, pues el de hoy específicamente es recontra complicado, ¿ya? Pero eso no significa que nosotros debamos perder toda esperanza de entenderlo. Al final el éxito está en manos de Dios. Dios pone la fe en los corazones, Dios pone también el conocimiento, Dios ilumina a quien quiere y nosotros como seres humanos debemos procurar el conocimiento. Dice el profeta Muhammad que aquella persona que se esfuerza y se encamina en busca de conocimiento recibe una recompensa de Dios y perdón de sus pecados por cada paso que da. Entonces tomemos este camino del conocimiento y hagamos nuestro pequeño esfuerzo para poder conocer más acerca de Dios y de su religión. El tema entonces que nos ocupa hoy es el de el destino. Mucha la gente dice, no, estaba predestinado a suceder esto, no vale la pena luchar contra el destino. Hay personas que nacen con una maldición, están predestinados a sufrir, están predestinados a llorar, predestinados a una serie de cosas. Algunos políticos convencen a su gente, a sus seguidores, de que su nación tiene un destino manifiesto, que Dios los ha predestinado para dominar a los demás. En fin, todos utilizan este argumento del destino de una u otra manera, con un objetivo, a veces objetivo noble y a veces también simplemente para manipular la mente de las personas. Empezaremos definiendo qué es el destino. Sí, y para esto debemos anunciarles que en el Islam en realidad existen dos conceptos que caen bajo el término destino. En el Sagrado Corán, en la Sunna del profeta Muhammad y en la cultura de los musulmanes se habla de al-qadá o al-qadr. Al-qadá es una cosa, al-qadr es otra cosa. Empezamos, ¿sí?, diciendo que el destino es el final de algo, es el término de algo, ¿no es cierto? Eso es lo que entendemos en español. Y aquí encajan o entran los dos conceptos de los que les hablamos anteriormente. Al-qadá, ¿sí?, en árabe es el juicio, el veredicto que Dios da sobre las cosas. Entonces, cuando Dios determina algo, cuando Dios dictamina en un juicio, ahí estamos hablando de al-qadá, qada'ullah, que Dios ha sentenciado que tal cosa suceda o vaya a suceder. Como concepto asociado al del qadá está este otro concepto que es al-qadr. Al-qadr es una palabra árabe que significa determinar, dar medida a las cosas. Al-qadr vendría a ser cuando Dios establece el tiempo que va a vivir una persona, establece el lugar, establece los movimientos que va a tener. Es decir, que Dios va determinando la forma, el tiempo, el lugar que va a tener cada uno de los seres que pueblan el universo y cómo va a ser su vida. El término más apropiado aquí tal vez ya no es tanto destino, pero sino sería la predestinación o el designio divino, ¿sí? De manera simple podemos mencionar que se trata del conocimiento anterior y eterno de Allah, de Dios,
antes de crear el universo y la manera en que esto afecta a las acciones y pensamientos de las personas. ¿Cuál es la importancia de este tema para los musulmanes? Pues resulta que es un tema muy importante, ¿sí? Forma parte de uno de los fundamentos, de los pilares del credo de los musulmanes, uno de los pilares de la fe. El musulmán debe creer en Allah, en Dios, debe creer en sus ángeles, en sus profetas, en sus libros sagrados, debe creer también en la predestinación, en el destino que Dios ha prescrito para nosotros, tanto en el agradable como en el desagradable. Y finalmente debemos creer pues en el día del juicio final. Entonces, como ven, es uno de los fundamentos del Islam. Dios nos dice en el Sagrado Corán de forma clara e inequívoca, sin ambigüedad, nos dice: hemos creado todas las cosas en su justa medida. Aquí está haciendo clara referencia a la predestinación, ¿no es cierto?, al designio de Dios en el universo. Esto lo menciona en la Sura 54, aleya 49. Y también vemos que Dios nos dice en la Sura 8, aleya 42, dice: para que así se cumpliera lo que ya se había decretado, haciendo referencia a cómo las cosas se van dando de la manera en que Dios la había prescrito. Pero antes de continuar con esto, sería bueno aclararles, hay un hadiz del profeta Muhammad que tiene la virtud de aclararnos tal vez todo este tema de una forma mucho más simple. El hadiz nos dice que 50.000 años antes de que se cree las cosas, Dios creó al cálamo. El cálamo es un instrumento para escribir, al-qalam en árabe. Aparentemente cuando se inventó la escritura allá por Irak, por el Medio Oriente, hace unos 6.000, 7.000 años atrás, se escribía en unas tablitas de arcilla y utilizaban unos palitos, ¿no? Y con estos palitos iban haciendo primero estas cuñas de la escritura cuneiforme, o si no, iban dibujando las primeras letras que conocen los seres humanos. Entonces nos dice el profeta Muhammad que 50.000 años antes de que empiece la creación del universo, Dios creó al cálamo y le ordenó que escriba, que escriba las medidas de todo, las medidas de lo que iba a existir y lo que iba a suceder, y los nombres de las personas y los hijos que iban a tener, los trabajos que van a tener, en fin, toda una serie de datos, información sobre el universo antes de crearlo. Entonces Dios sabía todo esto, le dicta estas cosas al cálamo, el cálamo los registra por escrito, ¿sí? Y esa es nuestra creencia, o sea, de que hay un conocimiento anterior de Dios, anterior a la existencia misma de las criaturas, y que aparte de ese conocimiento anterior, eterno, digamos, de Dios, está el poder que tiene Dios para hacer que ese conocimiento se haga realidad, el poder que tiene Dios para que lo predestinado sea real. Cuando Dios dice algo, o sea, decreta, cuando Dios decreta algo, dice que sea y es, o sea que Él tiene el conocimiento de lo que quiere que exista y después Él tiene el poder para hacerlo realidad. ¿Cuáles son los pilares, cuáles son los fundamentos de la fe de los musulmanes en la predestinación? Pues primero que nada tenemos que saber que el conocimiento, la sabiduría de Dios abarca todas las cosas, ¿no? Dice Dios en el Sagrado Corán, dice: Él es Allah, no hay más divinidad que Él, conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Dice, no, alimul ghaibi wa shahada, o sea, Dios es conocedor de lo oculto, al ghaib wa shahada, lo que está manifiesto, lo que se puede testimoniar. Entonces, Dios sabe todo. Dios sabe lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. También nos dice en el Sagrado Corán, para que sepan que Dios tiene poder sobre todas las cosas y que Allah todo lo abarca con su sabiduría. Sura 65, aleya 2. Entonces,
la fe en el destino se basa en la sabiduría de Dios sobre todo lo existente, ¿sí? Que es parte de la fe en el destino. También tenemos que ver que Dios ha creado las cosas después de haber registrado cómo debían ser estas cosas, ¿no es cierto? Y lo ha puesto todo en una especie de pliego, una especie de plancha. En el idioma árabe se habla de al-lawh al-mahfuz. La palabra lawh hace referencia a una laja o una plancha de algo, un pliego, un pergamino. Como son cosas de la vida espiritual, no podemos describir la forma que tiene esto, pero todo está registrado ahí y salió del conocimiento de la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, Dios registra las cosas por escrito y posteriormente recién se da la creación. Ahora esto nos lleva a una especie de nudo, ¿sí? Si nosotros tenemos todo ya predestinado, si Dios sabe lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, si Dios sabe lo que vamos a sentir y lo que no vamos a sentir, ¿cómo es que eso se hace realidad? Porque saber que algo va a suceder es una cosa, pero tener el poder para hacerlo real, eso es algo muy diferente. Entonces Dios nos aclara también en el Sagrado Corán que cuando Dios decreta algo, dice que sea y es, que Dios tiene poder por sobre todas las cosas, que Dios simplemente desea algo y su voluntad siempre se cumple. El Sagrado Corán está lleno de referencias al poder de Dios, que Dios tiene poder por sobre todas las cosas. Y parte de ese poder, parte del entendimiento de lo que es el poder de Dios, que Dios es todopoderoso, parte de ese poder es el poder de transformar o convertir lo que Él ha conocido o sabido con anterioridad en la realidad de lo que sucede en el universo. Entonces, Dios no solo sabe todo, no solo abarca todo con su sabiduría, su conocimiento, sino que también tiene un poder absoluto para que ese conocimiento, esa sabiduría que tiene se transforme en algo real, en algo de carne y hueso, ¿no? Entonces son dos cosas muy importantes que una está asociada con la otra. El conocimiento de Dios anterior a todo y el poder de Dios para hacer realidad las cosas de acuerdo a cómo Él las dictaminó antes. Aquí vamos bajando un poco hacia lo que nos concierne a nosotros. Las acciones de los seres humanos. Todas las obras que se originan en los seres humanos también forman parte de este destino. Dice Dios en el Sagrado Corán, en la Sura 37, aleya 96, Él es quien los creó a ustedes, a los seres humanos, y a lo que ustedes hacen. O sea que Dios nos creó a nosotros y también ha creado, ha predestinado, ha dictaminado lo que nosotros vamos a hacer. Como ven, entonces, en la creencia en el destino es completa, o sea, no solo incluye a las personas, sino qué es lo que van a hacer las personas. También dice Dios en el Sagrado Corán, y todo cuanto obraron se encuentra en un registro con sus obras, ¿no? En un libro. El profeta Muhammad también nos dice, esforzaos, porque cada persona será guiada para hacer aquellas cosas para las que fue esencialmente creado. Miren, este es un mensaje muy bonito, ¿no? O sea, que nosotros debemos esforzarnos, debemos buscar el conocimiento de manera científica, debemos saber qué es lo que nos conviene hacer y debemos pasar a la práctica. El musulmán debe ser práctico. El Islam, todo el Islam se basa en la práctica, es decir, el Islam es algo que se vive, es algo que se hace, es una actitud frente a un conocimiento, a una fe que tenemos, ¿no es cierto? Entonces el profeta Muhammad nos deja bien claro, o sea, de que Dios nos creó y
creó también las obras que vamos a hacer, pero que nosotros debemos esforzarnos y de esa manera se irá cumpliendo lo que fue nuestro destino. También es importante aquí aclarar que Dios sabe y determina quién va al paraíso y quién va al infierno. Nosotros con nuestras obras nos merecemos el paraíso o nos merecemos el infierno, pero si Dios no determina, no sucede nada de lo que nosotros podamos merecer. Todo pasa con la voluntad de Dios. Allah fa'alun lima yurid. Dios hace que su voluntad se haga realidad. Aunque una persona merezca ir al paraíso, si Dios no lo determina, si no forma parte de su voluntad, de su designio divino, esa persona no va a ir al paraíso. Por eso el profeta Muhammad dice que algunas personas hacen obras como si fueran a entrar al paraíso, pero justo al final de su vida hacen algo que los convierte en moradores del infierno. Y al revés también, algunas personas hacen cosas durante su vida que parece que los enviarán directamente al infierno, pero justo antes de morir hacen cosas buenas, ¿no es cierto? Y cambia su destino desde nuestro punto de vista, obviamente. En cambio, para Dios eso no es un cambio, no es una sorpresa, porque Él ya sabía a dónde iba a ir esa persona desde mucho antes de haberla creado. Otro detalle interesante aquí es, bueno, ¿qué pasa entonces con la noche del destino, ¿no? Ustedes saben, en el mes de Ramadán hay una noche especial que es llamada Laylatul Qadr, la noche del destino, y esta noche especial, aquella persona que está despierta en vigilia, adorando a Dios, rezando, recitando el Corán, haciendo buenas obras en la mezquita generalmente. Aquella persona que está en vigilia, en retiro en esta noche, recibe la recompensa de 1000 meses de adoración. 1000 meses es el equivalente a unos 83 años más o menos, según el calendario que usemos. Y esta noche del designio dice que es cuando se estableció aquí en la tierra cuáles iban a ser los destinos de las personas y que cada año esa información desciende del cielo superior al cielo inferior en el cual está la tierra, y entonces se les instruye a los ángeles que viven en este nivel inferior del cielo y que tratan con nosotros. Se les instruye en esta noche especial a los ángeles de qué es lo que va a suceder y qué es lo que tienen que hacer también ellos para que sucedan algunas cosas. Entonces vemos que hay una noche especial donde algunos que no conocen el destino de las criaturas recién pasan a conocerlo en esa noche especial, porque la información que está registrada en al-Lawh, en esta plancha, en este pliego, no la conocen todos los ángeles, y que cada año se les va instruyendo a los que no saben todavía qué es lo que va a suceder. Por eso es especial esta noche, y también es una prueba de que todo ya está determinado por Dios, todo ha sido predestinado, ¿sí?, con anterioridad. También es importante mencionar, por ejemplo, el tema de que nos dice el profeta Muhammad, que cuando un feto, cuando un ser humano en estado embrionario está dentro del útero, dentro de la matriz de su madre, viene después de 42 noches, si no me equivoco, viene un ángel. Después de un cierto tiempo viene un ángel y pone por escrito, es decir, registra o guarda en el ADN, en el cuerpo de este feto, cuál va a ser su nombre, cuál va a ser su destino, si va a ser una persona dichosa, bienaventurada, o va a ser una persona desgraciada que vaya al infierno. Y todo esto ya se pone en la persona misma como si fuera tal vez una huella, digamos, en su ADN, y se sabe desde antes que nosotros vayamos a nacer. Cuando el ángel pone el alma
en el feto, recién en ese momento se le carga a ese cuerpo que está ahí gestándose toda la información respecto a su destino. Entonces no olvidemos, sí, Dios sabe todo con anticipación, Dios lo ha predestinado, lo ha determinado todo hasta el más ínfimo detalle, pero las criaturas no lo sabemos. Dios dicta esta información al cálamo, el cálamo lo pone por escrito en una especie de plancha, en una especie de texto conservado en los cielos más altos, y algunos de los ángeles seguramente ya conocen mucha información del destino, pero cada año en la noche de Laylat el-Qadr, en la noche del destino, esa información va bajando cada año, lo que se debe hacer en ese año, lo que los ángeles deben cumplir, lo que los ángeles deben llevar a cabo. Eso se muestra, ¿sí?, a todos los ángeles, y recién en ese momento los ángeles empiezan a trabajar ya en base al conocimiento que tengan del destino. Ahora, hay un tema que acompaña siempre al destino y es el tema de la responsabilidad. ¿Cómo podemos ser nosotros responsables ante Dios? ¿Cómo podemos ser interrogados por Dios si todo ya está dicho? Todo ha sido predestinado y prescrito. ¿Cómo es que Dios se puede atrever, dirían algunas personas, cómo es que Dios se puede atrever a interrogarnos y a juzgarnos si Él ya lo ha determinado todo? Pues bueno, resulta que cuando Dios revela a los profetas libros sagrados como el Sagrado Corán, como el Torá de Moisés, el Evangelio de Jesucristo, en estos libros hay un código de leyes que está contenido, una serie de mandamientos y una serie de prohibiciones. Este código los seres humanos lo recibimos de Dios, lo leemos, lo interpretamos, y eso alimenta nuestra conciencia, nuestro criterio, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que eso que Dios nos está mandando es bueno para nosotros y que Él claramente nos está diciendo, y esto lo sabemos por el lenguaje, lo sabemos porque utiliza imperativos, lo sabemos porque viene en un formato especial que forma parte del código del lenguaje. En este caso, nosotros reconocemos que Dios nos está mandando algo y tenemos la obligación moral de obedecer ese mandato, porque Dios es el ser que nos creó, el que más sabe de nosotros, y Él nos está ordenando de forma sin ambigüedades, de forma clara, que hagamos estas cosas. Por otro lado, también ese Dios mismo que nos creó nos prohíbe otras acciones, otras cosas, y Él nos conoce mejor que nadie, Él nos hizo a nosotros, y cuando nos prohíbe algo debemos saber que es porque está mal. Entonces la responsabilidad del ser humano está en decidir que va a cumplir con los mandamientos de Dios o decidir que va a desobedecer a los mandamientos de Dios. Si de hecho esa decisión nuestra va a poder ejecutarse o no, eso ya cae en manos del destino. Les doy un ejemplo. Una persona, por ejemplo, decide tener familia y Dios le da la dicha de tener esposa, tener hijos, y él decide ser un hombre honesto, decide estudiar lo que pueda, buscar un trabajo, y empieza a estudiar y a buscar un trabajo. Esa decisión es su responsabilidad, es la decisión correcta, él tomó la decisión correcta. Pero no sabemos si al primer día de trabajo o a la semana o a los 15 días le pasa un accidente o por ahí lo estafan, vienen esos estafadores o vienen asaltantes, tanta gente que anda en la calle robando a otros su propiedad. Y por X o Z motivo él no puede cumplir con lo que decidió. Entonces miren ustedes cómo una persona tenía buena intención, tomó la decisión correcta, pero sucedió algo. Y uno se pregunta, ¿esta persona va a ser responsable por lo que pase después del accidente? ¿Va a ser responsable por haberse fracturado tal vez o porque lo asalten? Nosotros debemos tener la certeza, la tranquilidad de que nosotros solo somos responsables por las decisiones que nosotros tomamos, las decisiones voluntarias que nosotros tomamos. Y en eso consiste la responsabilidad, de decidir lo correcto
decidir hacer lo que está bien con la información que tenemos, o sea, seguir nuestro criterio. ¿Qué va a pasar inmediatamente después? Si vamos a poder cumplir efectiva y materialmente con lo que decidimos, no sabemos. No sabemos, porque todo está en el conocimiento de Dios y nosotros los seres humanos tenemos muy poco conocimiento. Entonces, el destino encaja, ¿sí?, y coincide con el concepto de responsabilidad. Nosotros tenemos libre albedrío y somos responsables de decidir lo que es correcto según nuestra conciencia. Y Dios ha predestinado todo lo demás y no seremos juzgados por lo que nos suceda que no sea decisión nuestra. El tiempo se nos está terminando, vamos a ver si hay alguna pregunta. Profesor, ¿qué nos cuenta al respecto? ¿Existe alguna pregunta en este tema? Gracias, Shay. Sí, nos ha llegado una sobre la misma línea del tema que dice así: ¿por qué hacer buenas obras entonces? Muy bien. ¿Por qué hacer el bien entonces si ya todo está prescrito? Pues precisamente porque todo está prescrito, nosotros debemos cumplir con nuestro destino, ¿no es cierto? Si Dios ha prescrito que nosotros vamos a ser gente de bien, vamos a ser gente de fe y vamos a decidir hacer obras de bien, eso lo tenemos que hacer nosotros, Él no lo va a hacer por nosotros. Nosotros debemos decidir, debemos elegir el bien por encima del mal y debemos esforzarnos para cumplir con esas decisiones buenas que hemos tomado. Si no hacemos esto nosotros, ¿sí?, significa que no estamos pues predestinados para ir al paraíso. Nosotros debemos esforzarnos porque eso es lo que está en nuestro destino. Nosotros tenemos la obligación moral de obedecer los mandamientos de Dios. Si nosotros cumplimos con esa obligación moral, entonces se va a cumplir nuestro destino, que era tal vez ir al paraíso, por ejemplo. Es decir que Dios determina las cosas, pero deja las decisiones libres para que nosotros las tomemos y nosotros vamos a decidir lo que Él, ¿sí?, lo que Él ya sabía que íbamos a decidir. Pero ninguna persona puede decir: a mí me obligaron a decidir robar, a mí me obligaron a decidir ser un flojo o a decidir ser un vago que está jugando todo el día. Nadie puede decir eso, nadie puede decir me obligaron a ser malo. Puede ser que algún ejército, algún partido político obligue a ciertas personas a ser corruptas, a ser ladronas, a ser mentirosos o a asesinar, pero nadie nos puede obligar a decidir esto voluntariamente. Lo que se hace obligado, ¿sí?, por presión, por fuerza mayor, no forma parte de nuestra responsabilidad. Los seres humanos somos responsables solo por lo que decidimos voluntariamente. Entonces tenemos que decidir voluntariamente hacer buenas obras, porque esa es la única manera de que nosotros merezcamos, ¿sí?, el buen destino o la buenaventura que Dios nos haya predestinado. Si nosotros nos dejamos caer, si nosotros decimos, ya está todo prescrito y no hacemos nada, entonces vamos a comprobar de que no estábamos predestinados para el paraíso, sino que estábamos predestinados para el infierno, porque no cumplimos con los mandatos claros, inequívocos que Dios nos ha dado a través de la revelación y que nuestro criterio los reconoce. Todos sabemos dentro de nosotros que debemos hacer lo que es bueno y todos sabemos dentro de nosotros que debemos evitar lo que es malo. Entonces, si nuestra conciencia nos lo ordena, si nuestro criterio nos lo aconseja, si los libros sagrados, la revelación de Dios nos mandan a hacer esto, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si Dios nos ha creado y nos ha dado todo, tenemos todas las posibilidades para decidir. Si nosotros no hacemos buenas obras, entonces estaríamos demostrando de que no estábamos predestinados para el paraíso. Y si hacemos y nos esforzamos para hacer el bien, estamos demostrando, comprobando que Dios nos había predestinado para el paraíso. ¿Qué más decirle? O sea, debemos hacer buenas obras porque es nuestra obligación. Debemos hacer buenas obras porque nuestro Señor, el Dios que nos creó, así nos está exigiendo, ¿sí? Y no importa el tema del destino aquí porque nosotros somos criaturas conscientes, sabemos lo que es un mandato, sabemos lo que es una prohibición, sabemos lo que es un pecado y sabemos lo que es una buena obra, sabemos lo que es el mérito, ¿ya?
entonces sí, debemos hacer buenas obras, es nuestra obligación moral para con Dios y también es la manera de comprobar que estábamos predestinados para algo bueno y no para un castigo. El tiempo se nos termina, les agradecemos mucho. Los esperamos en otro episodio de La Voz del Islam. Comuníquense con nosotros a las direcciones en pantalla y salamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes.